Al terminar la ceremonia de posesión como nuevo presidente de la Cámara Legislativa de su ciudad, Efraín se sentía ganador. Además, representaba al partido político de la oposición al gobierno y tenían mayoría en la Cámara, lo cual le representaría una ventaja en las negociaciones. Tenía como secretario a Baldir, a quien conocía desde su época de contador de una casa de apuestas en la ciudad. Efraín era un tipo arrogante, ruin. En sus reuniones lo acompañaba Baldir para tomar nota y labrar las minutas de las mismas, pero cuando los invitados se retiraban, se burlaba de ellos y si estos no traían oportunidades de ganancia económica, mandaba archivar sus pedidos. En una oportunidad, un grupo de cristianos entraron en contacto con Baldir al enterarse que éste era cristiano y le pidieron que los ayude para conseguir una cita con Efraín. Querían pedir al municipio que los auxilie en la construcción de comedores populares en barrios humildes, y la reunión se llevó a cabo. Cuando Efraín vio el aspecto humilde de los visitantes, se burló abiertamente de ellos, hablándoles incoherencias y haciéndoles ofrecimientos ilógicos. Baldir quería frenar las burlas con la mirada, pero no fue posible. Cuando terminó la reunión, el jefe dijo: «Por favor, si estos pobretones regresan, diles que no los quiero ver». Baldir, enojado con su actitud, respondió: «No se burle de la obra de Dios. Ellos quieren llevar alimentos a gente necesitada». Efraín respondió: «Entonces ayúdalos tú, porque a mí no me interesa su propuesta». Pasaron los días y los cristianos iban con mucho entusiasmo a la Cámara Municipal para conversar con Efraín, y éste se hacía negar. Baldir no sabía cómo decirles que todos los ofrecimientos que les había hecho eran mentira. Pese a los reclamos de Baldir, la respuesta de su jefe siempre fue: «No me interesa hablar con ellos». Pasados los días, el líder de la comitiva cristiana llamó a un lado a Baldir y mirándolo a los ojos le dijo: «El poco dinero que teníamos fue invertido en los utensilios para los comedores populares, tomando en cuenta el ofrecimiento de tu jefe. Ahora dime, ¿era verdad o mentira lo que nos prometió?». Baldir no pudo evadir decir la verdad y le dijo: «Todo fue mentira». Uno de los miembros de la comitiva dejó escapar unas lágrimas y dijo: «¿Por qué nos han tratado así?». Baldir permaneció en silencio y el grupo se retiró. Baldir, irado, fue a la oficina de su jefe y compartió su enojo por lo que había visto. Efraín lo escuchó y con una sonrisa le respondió: «Tranquilo, mi amigo, que puedo dejar sin comida a tus hijos». Pasados unos meses, cuando Efraín salía de una reunión y se dirigía a su casa con su chofer, dos personas en una motocicleta se aproximaron al auto y dispararon una ráfaga de ametralladora, matando al chofer e hiriendo gravemente a Efraín. Hola, buenos días, soy Manuel Acosta y este es tu programa Manuel de Instrucciones. Y hoy en el episodio 200, que hemos titulado ¿Conoces a Dios?, hablaremos sobre los frutos que traemos en nuestra vida. Nuestra indiferencia hacia los intereses de Dios es el producto de una vida alejada a sus principios. Si no meditamos en ellos, no conoceremos a Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿cuál es su propósito para mi vida? ¿Cuál es su plan de salvación? ¿Qué le agrada y qué le aborrece? Son algunas de las preguntas que debemos hacernos frecuentemente. El lenguaje que Dios nos establece para conocerlo está escrito en la Biblia. En ella, Él se revela sin velos, sin indirectas, y para ello envió a su representante, su único Hijo, Jesucristo, quien trajo el mensaje de salvación a la humanidad. Este mensaje tiene diferentes valores, principios y requisitos que aquel que aprendemos en las universidades, en nuestra vida diaria. Es un mensaje revolucionario, radical, abierto, donde Jesús nos enseña un nuevo estilo de vida, sin religión, sin intermediarios. No es un contrato de letras pequeñas. Por el contrario, nos dice abiertamente que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no lo hace a través de Él y únicamente por Él. Si haríamos una encuesta donde preguntaríamos: ¿conoces a Dios?, me atrevo a asegurar que la mayoría respondería que sí. Eso es bueno, pero habría que seguir indagando sobre cuál es el concepto que tiene cada persona
¿Y cuáles son las diferencias que existe entre estos conceptos y lo que realmente enseña la Biblia, la palabra de Dios? Y así encontraríamos algunos: Dios me castigará si no hago mis tareas escolares. Dios es un viejo canoso, barbudo, sentado en un trono, indiferente a mis problemas y tus problemas, rodeado de angelitos que son como bebés con pañales. Para otros, Dios es indiferente al dolor humano, porque ya tiene muchos problemas con las consecuencias del COVID en el mundo. Para otros, Dios es un Padre bueno que no permitiría que si tengo una vida de pecado, me lleve al fuego eterno en el infierno. Y algunos se arriesgarían a decir que Él ha llevado a todos sus seres queridos que han fallecido al cielo. Y la lista continuaría de conceptos que hemos aprendido fuera de la verdad que contiene la Biblia. Y lo peor de todo es que los asumimos como ciertos. Esto es consecuencia de que la Biblia ha sido arrinconada en moteles, cárceles, cuarteles, hospitales y lugares donde el hombre muchas veces está desamparado y sin salida a sus problemas. Esta ha sido una conquista diabólica que solo busca alejarnos de la verdad. La historia con la que comenzó este podcast es cierta. Es la historia de un político ignorante a los intereses de Dios, quien se burló de manera abierta de sus representantes y de otras personas necesitadas que recurrían a él como amparo frente a sus pedidos, y luego del atentado en contra de su vida, perpetrado por enviados de sus enemigos políticos, quedó con una vida vegetativa. El Señor Jesús en Mateo 7:16 nos enseña: por sus frutos los conoceréis. Con esta frase el Señor nos dice que nuestros hechos, respuestas, actitudes dicen si somos seguidores de Cristo o no, si meditamos y practicamos lo que enseña la Biblia, si conocemos a Dios o no lo conocemos. Este año es una buena oportunidad para que, como padres, lideremos a nuestra familia hacia las enseñanzas bíblicas, que establezcamos en nuestros hogares la costumbre de honrar a Dios con nuestra vida, nuestro lenguaje, actos, y así permitamos que Él viva en medio de nosotros. ¿Qué te parece esta propuesta para el 2021? ¿La aceptas? Permíteme hablar con el cielo. Padre Todopoderoso, coloca en nuestro corazón el deseo de honrarte con nuestra vida, que nuestro testimonio sea de tu aprobación. Permítenos, Señor, también liderar a nuestros hijos hacia Jesús, para así crear en ellos una cultura de obediencia a tu palabra, que no sea un alejamiento constante de tus estatutos, de tus enseñanzas, que lo único que hacen es librarnos de problemas futuros. Permítenos, Señor, dejar de lado las costumbres que a nosotros nos gusta y que no te gustan a ti, para que de esa manera te agrademos con nuestra vida. Gracias, Todopoderoso. Amén.